Soy Azucena Uresti y estas son las noticias. Bueno, pues Donald Trump volverá a la presidencia de los Estados Unidos. El republicano alcanzó los 277 votos electorales frente a los 224 de Kamala Harris. Anoche, Trump se declaró ganador y prometió una era dorada para la Unión Americana. Todos los días estaré luchando por ustedes, y con cada aliento de mi cuerpo no descansaré hasta que hayamos entregado el Estados Unidos fuerte, seguro y próspero que nuestros hijos merecen y que ustedes merecen. Esta será verdaderamente la era dorada de Estados Unidos, eso es lo que tenemos que tener. Esta es una victoria magnífica para los estadounidenses que nos permitirá hacer a Estados Unidos grande nuevamente. Bueno, y tal como lo dijo durante la campaña, dice Donald Trump que va a cerrar las fronteras. Ayudaremos a nuestro país a sanar, lo ayudaremos a sanar. Tenemos un país que necesita ayuda y la necesita urgentemente. Tendremos que cerrar las fronteras. Tendremos que dejar a la gente entrar a nuestro país. Queremos que la gente regrese, pero tenemos que dejarlos regresar, pero tienen que entrar legalmente. Bueno, pues vamos viendo que de todo lo que ha dicho Donald Trump respecto a México va cumpliendo. El tema del fentanilo, del crimen organizado, el tema antiinmigrante, por supuesto, racista, misógino. La vicepresidenta Kamala Harris saldrá hoy a dar su posición oficial. Anoche su equipo de campaña agradeció el apoyo, pidió a los seguidores retirarse de los centros donde esperaban celebrar la victoria. Trump volverá a la Casa Blanca en enero del 2025, recargado con su partido dominando el Senado y posiblemente la Cámara de Representantes. Por al menos 2 años no tendrá ningún tipo de contrapeso, pues incluso la Corte Suprema tiene hoy mayoría de ministros conservadores. Anoche, conforme se fue confirmando el triunfo de Trump, el peso se depreció más del 3% frente al dólar, que cotiza en 20.67 pesos por unidad. Ayer en su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, bueno, pues tendría una buena relación con quien ganara la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump o Kamala Harris. Entonces habla Trump desde su desconocimiento, presidente. No estoy calificando particularmente al presidente Trump, ni mucho menos. Estoy diciendo que es muy importante que en el momento en que se determine quién es el ganador o ganadora, en ese momento tiene que haber reuniones, información de alto nivel para que se conozca lo que se ha hecho en México, tanto en términos del combate al narcotráfico, de evitar que llegue fentanilo a los Estados Unidos y también en términos de la migración. Aquí en México la reforma judicial va. La Suprema Corte desestimó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que proponía invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial. El voto en contra fue del ministro Alberto Pérez Dayán. Fue el voto decisivo para echar atrás el proyecto. Pérez Dayán, quien fue calificado como traidor por trabajadores que se manifestaban afuera de la Corte, rompió el bloque de 8 votos necesarios para continuar con el proyecto y así lo justificó. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. Así, la reforma constitucional se mantiene con el voto de Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Alberto Pérez Dayán, por lo que en junio del 2025 se llevará a cabo el primer proceso electoral de jueces, ministros y magistrados, que costará, según el INE, 13,000 millones de pesos. Tras conocerse el resultado afuera de la Corte, se encendieron los ánimos. Los manifestantes se lanzaron con todo en contra del ministro Pérez Dayán. ¡Pérez Dayán traidor! ¡Pérez Dayán traidor! ¡Dayán traidor! ¡Apoyaste a la nación! Eso te lo va a cobrar la historia. Las leyes se transforman, se crean, se modifican, se extinguen, pero la historia no. Y tú, Pérez Dayán, acabas de traicionar a tus compañeros de trabajo. Que la historia te juzgue, pendejo. Bueno, esas fueron partes de las manifestaciones contra el ministro Pérez Dayán. El ministro Luis María Aguilar salió para agradecer el apoyo a los manifestantes. Y ahí vamos, ahí iremos. La verdad es que sí estamos tristes porque podíamos haber conseguido más. Yo traté de hacer mi mejor esfuerzo, pero no fue suficiente. No hubo la gente que se solidarizó con nosotros lo suficiente. Muchas gracias, compañeros. Los quiero muchísimo. Son ustedes verdaderamente el alma
del Poder Judicial y por lo tanto de México democrático e independiente. Bueno, pues así las cosas. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, llamó traidor del pueblo al ministro Alberto Pérez Dayán. Dijo que la Suprema Corte desestimó las acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma, decisión notoriamente determinada por el repentino cambio de postura del cobarde ministro Alberto Pérez Dayán, un traidor al pueblo de México que tiró su nombre al basurero de la historia. El presidente del PAN, Marco Cortés, escribió: lamento profundamente la decisión que se tomó en la Corte sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma, donde esta resolución amenaza nuestra democracia. No cesaremos en defender la división de poderes. Pero después de que se desechara el proyecto de inconstitucionalidad de la reforma judicial, Gerardo Fernández Noroña pues respondió así. Ganamos, ande, tengan para que aprendan, con sus reglas, era un exceso como lo comenté hace rato en la sala de prensa, que se resolvieran los destinos de la patria. Les reconozco la decencia a quienes no estando de acuerdo con nosotros dijeron no, eso ya es un extremo que no se puede tolerar. Así es que hoy, fíjense lo que voy a decir, yo creo que con esto no tengo más nada que declarar. Hoy la Corte se derrotó a sí misma por un actuar incorrecto y hoy la patria se salva. Tengan para que aprendan, dice Gerardo Fernández Noroña, quien también, salió en defensa del ministro Alberto Pérez Dayán, quien había sido tachado en el sexenio anterior de corrupto, conservador, integrante de la mafia del poder. Bueno, pues ahora Gerardo Fernández Noroña defiende a Pérez Dayán. Muy larga vida, Alberto Pérez Dayán, que estando en ese grupo de 8, hoy les dijo, oigan, no puedo acompañarlos en eso. Yo no tengo atribuciones en el marco constitucional. Yo no puedo tomar una decisión. Inclusive deja muy en claro que no está de acuerdo con el cambio constitucional que nosotros hicimos. Creo que dice que no va a responder a una desmesura con otra desmesura o algo así. Bueno, pues así el cambio de opinión respecto al ministro que ahora les favoreció. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito lamentó la resolución de la Corte y anunció que continuará con la impugnación de la reforma judicial ante organismos internacionales. En otros temas, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que fueron detenidos Gael Héctor y Iván Aldair, los dos autores materiales del ataque contra la lideresa de comerciantes Diana Sánchez Barrios, ocurrido el 17 de octubre en la calle de Motolinía, aquí en la Ciudad de México, en el centro. En nombre de su familia, Silvia Sánchez, hermana de Diana, expresó el agradecimiento a las autoridades. Estamos seguros de que las investigaciones proseguirán hasta llegar a los autores intelectuales de dicho delito, para que el círculo de la justicia llegue a buen puerto. Agradecemos también a la jefa de gobierno y al secretario de gobierno por su apoyo y por las atenciones brindadas, pero sobre todo por su compromiso para no permitir que la impunidad se instale en la capital del país. En la misma conferencia, el fiscal Ulises Lara informó que ya fueron imputados Cristian Iván y Dayana Socorro, 2 de los 3 detenidos, tras el asesinato de la abogada Oralia Pérez, ocurrido el 17 de octubre en la colonia Roma Sur. En Sinaloa fue recapturado Marcelino Ticante Castro, alias El Fantasma, quien fue jefe de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán. El Fantasma quedó a disposición de la Fiscalía General de la República. No se han informado los cargos que enfrenta. Sin embargo, en su primera detención en 2013, estuvo preso 11 años en el Altiplano por delitos contra la salud y portación de armas. Fue liberado en julio pasado. En Guerrero, el ejército se sumó a la búsqueda de 16 personas originarias de Chautipán que desaparecieron tras acudir a los municipios de Chilapa y Quechultenango entre el 21 y el 27 de octubre. Entre las víctimas hay 2 mujeres y 5 menores de edad. El general de brigada de la 35 Zona Militar informó que se desplegarán unidades de fuerzas especiales, Guardia Nacional y helicópteros. Para contribuir con las autoridades locales del gobierno del estado de Guerrero en la búsqueda y localización con vida de este grupo de personas retenidas contra su voluntad por un grupo de delincuentes conocidos como los Ardillos, que mantienen presencia en los municipios de Chilpancingo, Chilapa, Mochitlán y Quechultenango. Ayer fueron asesinadas en México 55 personas. Los estados con más ejecuciones, Guanajuato con 9, Baja California y Tabasco con 5, además de Colima, Morelos y Sinaloa con 4 asesinatos cada uno. Vamos al